Arrancamos. Bien, a ver. Nosotros hasta ahora venimos estudiando dos tipos de funciones. Aquellas en las que no levanto el lápiz de la hoja para dibujar, ¿esas cómo se llamaban? Funciones. Y en el chat, continuas de Tomás. Bárbaro. Funciones continuas. Cuando no levantás el lápiz de la hoja. Y el gráfico de funciones que son derivables, donde existe la derivada, ¿cómo tenía que ser ese dibujo? Bien. Entonces, ¿alguien en el Zoom puede completar ahí cómo tenía que ser el gráfico de funciones derivables? Si me dan una mano escribiendo que tenía que ser suaves. En el chat no pudieron poner, ¿estamos hasta ahí? Muy bien, Nacho, esas eran las funciones primeras y después aquellas cuyo gráfico era derivable eran funciones, el gráfico se llamaba, era suave. Suave, ¿qué quería decir suave? Sin discontinuidades, sin discontinuidades, ni saltos abruptos. Abruptos. Está mal escrito, pero bueno, ustedes como van conmigo, lo escriben bien. Bueno, a ver, de las funciones que ustedes conocen, de las elementales, ¿cuál es? Continua y sin saltos, muy bien. ¿Cuál función de las elementales tiene un pico que no sea derivable? Valor absoluto de X, muy bien, módulo de X, Camila. ¿En qué valor de X no es derivable? Lo cambiaste, porque no me han entendido. Sí, este es mío. Sí. Bien. Estoy grabando. Quiero que sea a las 10. 10. Sí, a las 10, entre 10 y 10 y media, te lo Bien, entonces, vamos hasta ahí, módulo de X, muy bien. Y hay una que la verdad que, te voy a ser sincera, no sé si es tan elemental, pero que tiene un salto abrupto y está bueno que nosotros la conozcamos. La módulo de X, el dibujito lo saben hacer, y hay una más que tiene un salto abrupto, parece un beso de la Victoria, que tiene un salto abrupto y no es derivable. ¿Se ubica? En la raíz cúbica. Lo voy a tratar. No, horrible. Bueno, horrible, no es así. Si ustedes la conocen, ¿alguien que me pueda dar una mano? Malísima el dibujo. Después no van a probar porque no saben dibujar, culpa de la prueba. Bien, chicos, soy malísima dibujando. Imagínense en análisis 2 van a tener que dibujar ustedes en R3. Te la debo. Dibujar copas, cosas en perspectiva. Bueno, a mí no me sale. A ver, ahí te salió el dibujo. Lo sacaron. Bueno, a ver, vamos a avanzar un poquito más. ¿Puedo anticipar? ¿Cómo puedo anticipar el signo? Pero esa es la cúbica. Ese es X al cubo. Esta es la misma pero acostada, raíz cúbica. Acosta la roja y ese sería el dibujito. ¿Se ve? Bien. A ver con la segunda. Eso, qué capo. Bien, muy bien. ¿Cómo puedo anticipar el signo de la derivada si yo tengo una función? ¿Qué iban a mirar ustedes?
miro de esa función o cómo hago para saber qué signo tendrá la derivada? Acá ¿qué tengo que mirar de la función para darme cuenta del signo de la derivada? La empinación. ¿Alguien dijo? La pendiente. ¿La pendiente de quién? Ahí lo voy a recuperar eso porque eso es importante. A ver, vamos a compartir el pizarrón. Bien, ahí también pueden escribir los chicos que están en Zoom. Porque vamos a intentar hacer, yo voy a hacer un dibujo de una función f, este es f, y que lo que quiero que me digan es cuánto va el signo, perdón, signo. El signo de la derivada en el punto x1 f de x1. ¿Estamos de acuerdo que existe la derivada acá de esta función? Se ve que es suave, ¿no? También que dibuje mal, pero bueno. Y si alguien me puede decir, no sé si se alcanza a ver, pero este punto es azul. Sí, se ve que es azul. ¿Alguien puede dibujar una recta tangente ahí en Zoom? ¿En presencial pueden dibujar una recta tangente? Hagan el gráfico de la función y dibujen una recta tangente. A ver, ¿cómo vamos? Atrás, abandonamos el celular, empezamos a escribir, hacemos el bosquejo de la función. Ahí ya Gustavo nos hizo una recta tangente. Ahí ¿se escucha, chicos? Dice algo que se cambia el micrófono, pero bueno. ¿Se escucha en Zoom? ¿Se está escuchando, chicos? Porque algo se cambió del micrófono, supuestamente. Pues si no se escucha. Ah, bien, bien. Bueno, entonces ya dibujaron la recta tangente. La derivada f' en x1 de esa recta tangente, ¿qué era? Eso tengo que acordarme. Es la pendiente de la recta tangente. Entonces, en esa recta tangente que dibujaron los chicos, la pendiente de esa recta es positiva. Y en realidad ustedes dijeron más. Claro, a ver, siempre que vos hagas, hagas una recta tangente en puntos donde la función es creciente, esa recta tangente va a tener una pendiente ¿con qué signo? Por eso nosotros habíamos dicho, en definitiva, que f' es positiva si pasa ¿qué cosa? Si f crece y que f' es negativa, ¿sí? F decrece. Y si F suave vale al revés. O sea, siempre que F decrezca, la derivada va a ser, si F decrece, negativa, y si F crece, positiva. ¿Vamos hasta ahí? ¿Y por qué nos importaba saber esto? ¿Qué hay en el punto verde que estoy marcando?
En el punto verde hay un máximo relativo. Entonces, lo que nosotros estábamos haciendo hasta ahora era estudiar cuándo había máximos y mínimos relativos, ¿sí? Bueno, ahí ese era el mejor de los casos. A ver, en el peor de los, no, peor de los casos no, pero podría ser que la función no sea tan bonita como esa. Que sea algo así. Chicos, en Zoom pueden marcar si esa función tiene un mínimo relativo y dónde. Mateo, Gonzalo, Gustavo, Antonella. ¿Pueden marcar dónde hay un mínimo relativo? ¿Todos lo vemos dónde está el mínimo relativo? ¿Se ve dónde está el mínimo? Excelente, Tiago, muy bien. Bien, ese es el mínimo. Bien. Ahora, en el máximo, vamos al máximo, al punto verde. ¿Qué pasa con la derivada en el máximo ahí? Si yo hiciera una recta tangente, alguien tan amable puede dibujar una recta tangente en el máximo. Esa recta tangente me queda horizontal, exacto. Usuario, estaría bueno que ponga tu nombre. Paloma, bueno, bien. Bueno, gracias usuario, gracias Paloma. Ahí los chicos dibujaron la recta tangente. Esa recta tangente tiene pendiente cero, o sea que la derivada en el máximo vale cero. Pero en el mínimo, ¿qué está pasando? ¿Cómo lo dibujé yo? Era continua, pero ¿era derivable donde está el mínimo? No, porque hay un piquito. Entonces, ¿qué pasa en el mínimo ahí? Acá no existe f'. Entonces, lo que nosotros habíamos descubierto es que en los máximos y mínimos, a ver si lo puse eso en la. Sí, creo que sí. Ahí sí. Volvamos a la clase. Buen día. Acuérdense que los que llegaron un poquito más tarde me dan el presente a las 10, ¿sí? Ah, bueno, lo que había dicho el otro día, vamos acá, lo que había dicho el otro día es que había dos tipos de máximos, los absolutos y los relativos. Absoluto que era si es máximo es más alto, si es mínimo más bajo. ¿Cuándo van a tener que sacar los máximos y mínimos absolutos? En los problemas de optimización, que son así como suena la palabra, problema, son un problema realmente. Siempre van en los parciales, tienen que ver con modelización, ustedes tienen que poder leer algo que está en lenguaje coloquial, traducirlo al lenguaje matemático y poder encontrar los máximos absolutos. ¿Qué es lo más difícil, chicos? Traducir. Eso que hicimos en modelización, bueno, traducir el problema, encontrar cuál es la función, eso es lo más difícil. Después, es lo mismo que hacemos siempre. ¿Está bien? Entonces, la clave para eso, que va al parcial, ¿el parcial cuándo es? No avisaron todavía de eso. ¿Cuándo el parcial? ¿Desde cuándo lo saben? Del primer día, ¿no? Eso está en el cronograma. Lo que sí es cierto que por ahí cambiamos el cronograma con el tema de los paros, por ahí adelantamos algunos temas o nos atrasamos, pero bueno. Bien, entonces, mira, ya me anticipé, pero ya habíamos dicho ahí, ¿qué ocurre con la derivada en donde hay máximo o mínimo? O vale cero, o la derivada vale cero, o no existe.
Entonces uno podría aventurarse, siempre que la derivada valga cero, o siempre que no exista va a haber un máximo o mínimo. No. Teníamos dos ejemplos. Ojo. Hay funciones, por ejemplo, la función x al cubo, que el dibujito es, ponele onda, pero hace de cuenta que es ese. El dibujito de x cubo es ese. En cero, la recta tangente es horizontal, que también la pueden hacer la cuenta. A la cuenta de 3, todos tienen agarrado en el chat. A la cuenta de 3, la derivada de x cubo, ¿a ustedes? 3x cuadrado, bien, eso tiene que estar, esas cosas mínimas, ¿eh? Bien, entonces, la derivada de x cubo, 3x cuadrado. ¿Estamos de acuerdo que si yo en donde dice x al cuadrado pongo 0 al cuadrado me da 0? Entonces la derivada de x cubo en 0 es 0, pero no tiene ni máximo ni mínimo. En realidad la x cubo siempre crece, 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 crece. O sea que no es cierto que siempre que la derivada valga 0 hay un máximo o mínimo. ¿Y cuál era el ejemplo para cuando no existía? La que intenté hacer hace un rato y que no me salió. Sí. A ver si le pongo más voluntad acá. Bueno, poné. La derivada de esa, a esa no sé si están a la cuenta de 3. Para la derivada de la raíz cúbica, así está fiera para derivar. ¿Cómo les conviene escribir la raíz cúbica para que puedan derivarla bien? La escriben como x a la 1/3 y ahí derivan, ¿sí? Si no, es muy difícil. ¿Está bien? La escribo como x a la 1/3, porque si no, para aplicar la reglita de la potencia, ¿sí? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Escribo x a la 1/3 y ahí derivo. Bajo el exponente y hay que restarle 1, si alguien saca la cuenta, menos 2/3. Bueno, hagan de cuenta que es un 2/3. Exponente negativo no nos gusta a los profesores, lo ponemos abajo y me quedo con exponente positivo. Y por eso me doy cuenta, esto es 1/3 y acá dice x a la 2/3 para lo que no se entiende nada. Bien, y por eso me doy cuenta que x no puede valer 0 porque está en el denominador, ¿sí? ¿Qué es lo que yo estoy viendo acá? Ese salto abrupto, ¿está bien? ¿Qué es lo que quiere decir? Conclusión. No siempre que la derivada sea 0 o que la derivada no exista, va a haber un máximo o mínimo. Por ejemplo, en x al cubo, la derivada vale 0 y la función siempre crece. En la raíz cúbica, en x igual a 0, la derivada no existe, hay un salto abrupto, pero no hay ni máximo ni mínimo. También esta función siempre crece, ¿sí? Crece menos que la otra, pero crece. ¿Vamos ahí? ¿Más o menos? Entonces, está bien, nada es cierto, parece. Y entonces, ¿para qué me sirve, no? Algo que, ¿por qué les dejé esto? Dirás, si esto ya lo vimos, porque me había saltado este pedacito. Creo que lo di, ya no sé dónde doy cada cosa, pero creo que esto lo di en las 5 y a ustedes no se lo di. Lo que sí es cierto es que si la función es derivable, o sea, ¿cómo es el grafiquito? O sea, el grafiquito es suave, redondito, ponele. Si es derivable, en criollo el gráfico es suave y tiene un extremo, puede ser un máximo o un mínimo. O sea, si es suave, ¿cuánto va a valer la derivada? Eso sí es cierto. Si la función llega a ser suave y tiene un máximo o un mínimo, entonces sí vale 0 la derivada.
Eso se conoce como teorema de Fermat. Teorema de Fermat. Creo que no lo vimos, ¿no? Ah, entonces era acá, era que me había olvidado. Bueno, entonces, ¿qué me dice el teorema de Fermat? Si f es derivable en x0 y tiene un extremo relativo en x0, o sea, un máximo, esto es de vaga, puramente de vaga, para no decir tiene un máximo o un mínimo. Tiene un extremo relativo, ¿sí? Ustedes ya saben que se trata de eso, extremo relativo en x0, entonces la derivada vale 0. A ver, tienen que pasar dos cosas para que se cumpla el teorema de Fermat. ¿Cuáles dos cosas? Que la función tiene que ser derivable en x0 y además que tiene que tener en x0 un extremo. Si llegan a pasar esas dos cosas, que la función sea derivable y que tenga un extremo, entonces la derivada va a dar 0. ¿Está bien? Cuando uno aplica, esto es importante en los teoremas. En los teoremas tienen dos partes. Ciertas condiciones que se tienen que cumplir y si se cumplen esas condiciones se da la tesis. Esas condiciones se llaman hipótesis. ¿Es la primera vez que escuchan la palabra teorema? Bueno, si no, mejor. Pero siempre en un teorema tengo ciertas condiciones que se llaman hipótesis y si se cumplen si se cumplen esas condiciones, se da la tesis. ¿Qué es lo más importante del teorema para poder aplicarlo? Las condiciones, las hipótesis. ¿Está bien? Esto lo vamos a retomar en las últimas clases de derivadas, allá por no, espero el 27 no, porque el 27 ya tendríamos que hacer un repasito el 27. Vamos por el repaso del 27. Entonces, pero esto lo vamos a ver el miércoles que viene, básicamente, ¿sí? ¿Sí bien? Yo ni sé qué día, pero el miércoles que viene creo que ahí vamos a retomar un poquito los teoremas. Porque no es tan fácil darme cuenta cuándo aplicar un teorema. Aplicar un teorema es verificar todas sus condiciones. Este es nuestro primer teorema. Tiene dos condiciones, que la función sea derivable y que tenga un extremo relativo. Si pasa eso, la derivada va a valer 0. Si pasa, ¿qué cosa? Dos cosas tienen que pasar en este teorema. Hay otros teoremas que les pedirán otras cosas. ¿Estamos ahí? ¿Qué era importante? Era importante, ¿qué es lo que habíamos descubierto? Nosotros descubrimos ya una forma de darnos cuenta si hay máximos o mínimos. Primero encontramos los candidatos a ser máximos o mínimos. ¿Cuáles son los candidatos? Los puntos donde la derivada es 0 o no existe. ¿Por qué les digo candidatos y ya no les digo directamente extremos? ¿Por qué son solamente candidatos? ¿Qué dirían acá o los que están conectados? ¿Por qué digo solo candidatos? Bueno, le digo ya, estos son los extremos, los puntos donde la derivada es 0 o no existe. ¿Por qué le estoy diciendo solo candidatos? Ah, sorda la vieja. Dice porque podrían no ser máximo o mínimo. Claro, yo decía, ¿por qué no ya los puntos donde la derivada es 0 no existe? ¿Por qué yo no digo ya que esos son los máximos o mínimos? Porque claro, como dice Camila, ¿cómo es tu nombre, Gabriel? Como dice Gabriel acá, no siempre que la derivada sea o no exista, íbamos a tener un máximo o mínimo. Cuando, por ejemplo, cuando no tenía un máximo o mínimo cuando la derivada era 0 o no existía. En la raíz cúbica no existe en 0, pero no hay máximo, y en la otra, cuando es 0, x cubo.
son ejemplos clásicos. Va a otra comisión, te lo enseñan el mismo, sí, son los clásicos, chicos. Pero ustedes si se la repiten siempre es porque deben ser importantes, ¿no? Por eso nada más son candidatos a ser máximos o mínimos. Los puntos críticos, puntos donde la derivada es cero o donde no exista la derivada. ¿Qué tenía que ver? Además, para que haya un máximo o mínimo. A ver, me hago el dibujito. Por ejemplo, ahí es parecido al dibujo que hice en el pizarrón. Ahí hay un máximo, el mínimo no me acuerdo de qué color lo había pintado, lo vamos a pintar de rojo. ¿Qué hay un máximo en el punto verde? Aparte que la derivada me daba cero, ¿qué pasa con la función? Si esta es f, para que haya un máximo, ¿qué tendría que mirar yo? Si la función sube, 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 y después ¿qué tiene que empezar a hacer para que haya un máximo? Bajar o decrecer, ¿está bien? ¿Se entiende eso? Así es como lógico, para que haya un máximo tiene que subir, 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 y después bajar, bajar, bajar. Para que haya un mínimo, ¿qué tiene que ocurrir? Mínimo, mínimo. Bajar, 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 y después subir. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, a ver, yo digo, acá hay un máximo, ahí donde lo corté. F crece y después F decrece. O cualquier cosa. Cualquier cosa. ¿Estamos de acuerdo que dice cualquier cosa? Aguantame que... ¿Qué estoy diciendo? Ponele, acá hay un máximo. Antes del máximo, acá está ubicado el máximo, acá. Antes del máximo, estoy compartiendo, ¿no? F crece. Si crece, crece, crece. Para que haya un máximo, ¿qué tiene que empezar a hacer? F decrece. A la cuenta de 3. A ver, chicos, ¿pueden escribir en Zoom? La derivada en esta parte, en la parte que F crece, ¿qué signo tiene? Muy bien, F' es positiva y en la parte que decrece, F' es negativa. Y para que hubiera un mínimo, F tiene que, ¿qué tiene que hacer para que haya un mínimo? Y después, ¿se ve esto en la pizarra? Pues me parece que ahí al límite, ¿no? F', si F decrece, F', ¿qué signo tiene? Y si F crece, ¿qué signo tiene F'? Conclusión. A ver, conclusión, ¿cuál era? ¿Cómo hallamos los máximos y mínimos relativos? Relativos, todavía no estoy diciendo los absolutos. Primero encontrar los puntos críticos. ¿Cuáles eran los puntos críticos? Cuando la derivada es cero o en Zoom, cuando la derivada es cero, ¿cuáles son los puntos críticos? Derivada cero o... No me muestro los chats. Ah, acá está, gracias Paloma. O no existe la derivada. Muy bien. Bien, y después lo que vamos a hacer es chequear
si hay máximo o mínimo. Ya vimos una forma de chequear. Una forma de chequear eso es ver si F' cambia de signo. F' cambia de signo. ¿Está bien? Tiene que pasar de positiva a negativa para ser máximo, positiva a negativa para ser máximo, y de negativa a positiva para ser mínimo, ¿sí? Esto se conoce como criterio de la derivada primera. Hoy, la idea de hoy es agregar otro criterio más, otra forma de darme cuenta si es máximo o mínimo. Para este segundo paso, el primero siempre igual. En el primero sí o sí van a tener que buscar los puntos críticos. Voy a obtener otra forma de darme cuenta si hay máximo o mínimo sin usar la derivada primera. Más o menos. Bien, entonces, yo lo que había preparado era otro ejemplo de encontrar máximos y mínimos. Pero van a ver que es distinto que el que hicimos en la clase pasada. ¿Estamos hasta ahí? Bien. A ver, la idea es la misma. Hasta acá no estoy usando nada nuevo, es simplemente que tengan otro ejemplo de cómo encontrar máximos y mínimos. ¿Está bien? Otro ejemplo de encontrar máximo y mínimo. ¿Cuál es el procedimiento? El mismo que hicimos recién, ¿eh? Primero los puntos críticos y después chequear el cambio de signo de la derivada. En el ejemplo que habíamos hecho al final de la clase, con el profe el otro día, el dato que les dábamos era la función. ¿Se acuerdan? Les habíamos dado una función quinta, un polinomio era. En este, ¿cuál es el dato? ¿El gráfico de quién? Sí, pero fíjense, no se ve nada. El gráfico no dice F ahí, dice F'. Capaz no se ve, pero esto es el gráfico de F'. ¿Se ve por qué es distinto? Pero el procedimiento es el mismo, el procedimiento no cambia. Siempre es encontrar los puntos críticos y siempre es chequear el cambio de signo de la derivada. Nada más que ahora tengo que ver de dónde lo saco a eso, ¿sí? Porque antes, claro, yo les daba la función, vos sacás la derivada, te fijas cuando la derivada es cero, cuando no existe, cuando es positiva, cuando es negativa. Bueno, créanme que esto es mucho más fácil. Acá, o sea, mucho más fácil porque no tenés que hacer cuentas. Bueno, este es el gráfico de la derivada. Esto que ven ahí es el gráfico de la derivada. ¿Está bien? Entonces yo tengo que aplicar el procedimiento en este gráfico. ¿Qué era el procedimiento? Yo lo que les dije, vos haces esta cosa y te salen los máximos y mínimos. ¿Cuál era lo que hay que hacer? Primero, encontrar los puntos críticos. ¿Está bien? Es lo que estuvimos hablando. ¿Qué eran los puntos críticos? ¿Dónde? Muy bien, la derivada es cero. Sí, es cero. Mira ahí quise ponerlo. Bien. Donde la derivada es cero o este es el paso cero, ¿sí? Sí o sí tiene que estar esto. Bien. Puntos críticos. Mira, Tiago. Qué impresionante. A ver, ahí vamos a ver
si nos da lo mismo que dice Tiago. Puntos críticos, punto donde la derivada es esta que yo estoy viendo acá. ¿Cuándo esta derivada vale 0? ¿Qué tengo que mirar ahí? ¿Cuándo una función vale 0? ¿Cómo se llaman los puntos donde la función vale 0? Son las raíces de la función. Los puntos que hacen 0 son las raíces. Muy bien, Farid. Entonces, ¿en qué puntos los voy a dibujar? La derivada vale 0. Los voy a dibujar en verde. Raíces de la función. Son las raíces de f'. Ahí, acá. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hay otro? Otra raíz es el corte con el eje X, ¿sí? Por el que no sabe, corte con eje X. Bien. ¿Vamos hasta acá? Siguen siendo los puntos donde la derivada es 0. Nada más que acá no tengo que hacer cuenta. Tengo simplemente que mirar cuáles son las raíces. Entonces, ¿las raíces en qué X se daban? En X igual a, que yo nos había dicho, Tiago, menos 5, ¿qué más? En 1 y en 3, 4. Ahora voy al otro. Cuando la derivada no existe, esta es la función derivada, ¿sí? ¿Cuál es el dominio de la derivada? ¿Cuáles X no tienen dibujito? Eso es fijarme cuando no existe. ¿Qué X no tienen dibujito? Ah, porque no están en el dominio. En X igual a menos 4 y en X igual a 3. Y hay uno que lo hice a propósito, pero no cayeron en la trampa. En X igual a menos 4 y en X igual a 3. Esa era la trampa, menos 2. Porque, a ver, el menos 2, ¿tiene imagen? ¿Cuánto vale f' de menos 2? Y vale 4. ¿Y cuáles eran los puntos críticos? Puntos donde la derivada es 0. No, acá f' de menos 2 vale 4. No es que vale 0. Y no es que no exista. Ay, pero tiene un pico. Está bien, pero la que no va a existir es cuando vos derives esta. Si vos derivas f', es cierto que... ¿Cómo se llama la derivada de f'? A ver. Claro, cuando vos derivás una vez, nada, derivada primera, poco original. Derivás 2 veces, derivada segunda. Cuando yo derive esta función, es cierto que la derivada segunda no va a existir en menos 2. Pero la de f' en menos 2 sí existe, está allá arriba, vale 4. ¿Se ve? No es que tienen que derivar esta función. Este ya es el gráfico de la derivada. F' de menos 2, me paro en menos 2, busco su imagen, es 4. ¿Está claro eso? Entonces, mira, yo lo voy a anotar, esto va a quedar grabado, pero queda entre nosotros, no es que lo anda viendo cualquiera. F' en 0, lo que yo miro en el dibujito son las raíces de F'. Y en criollo lo voy a escribir. Lo que no existe en F', acá los huequitos. Huequitos. No van a andar poniendo esto en el parcial, ¿eh? Los huequitos de F'. Huequitos miro. No miro las puntas, miro los huequitos. ¿Está bien? Porque esos no están en el dominio. ¿Vamos hasta ahí? Bien. Tenemos bocha de puntos críticos entonces. ¿Estamos? Yo con esos puntos críticos, uno tenía que armar, voy a marcar
en la recta numérica esos puntos críticos. ¿Para qué? Para darme cuenta de los intervalitos. A ver, marco el -5. Otro punto crítico, -4. Otro, 1. Otro, 3. Y el otro, 4. Malísima la escala esta, ¿eh? Lo único que hice fue marcar los puntos críticos. Está re mal la escala, pero sí están todos los puntos críticos. ¿Se ve lo que hice o no? ¿Se entiende un poco? Lo único que hice fue marcar acá los puntos críticos. ¿Cómo poner el -4? Tendrías que haberlo puesto más alejado. Bueno, o sea, pero los marqué todos, ¿se ve? Y los marqué en orden. No marqué el 1 antes que el 3 antes que el 1. O sea, están en orden y están todos. ¿Y por qué me sirve esto? Porque ahí ya te quedan los intervalitos para la tablita que hicieron con el profe. Ahí tengo un primer intervalito de -infinito a 5. Tengo otro intervalito de -5 a -4. Tengo otro intervalito de -4 a 1. Uy. Vamos acá. Tengo otro de 1 a 3. Tengo otro de 3 a 4. Y el último de 4 más infinito. ¿Se ve lo que hicimos ahí? Lo único que hice fue marcar todos estos puntos críticos, el -5, el 1, el 4, el -4 y el 3, los marqué acá. ¿Por qué? Para que me quedara ya los intervalitos. ¿Vamos hasta ahí? No me equivoque, fíjense, porque a veces yo me equivoco, estoy durmiendo poco, igual que ustedes seguro. ¿Qué es dormir, no? Bueno, entonces con eso hacemos la tablita. Pongo los intervalos de -infinito a -5, el otro intervalo de -5 a -4, el otro, ahí me va dictando, -4, después de 3 y el último en el primer renglón uno ponía el signo de F'. ¿Está bien? Y ahora, ¿cómo saco el signo de F'? Igual que antes. Me paro en un X del intervalito. El primer intervalito era de -infinito hasta -5. Esto que estoy pintando en naranja, ¿sí? Me paro algún X, qué sé yo, -6, -7. Y tengo que ver algún X de por acá. Y tengo que ver si F' es positiva o negativa. Fíjense, la imagen de esa X que tomé en el intervalito, ¿es positiva o negativa? Negativa. Ya está. ¿Ves que es más fácil que el otro? Porque en el otro ustedes tenían que hacer cuentas para ver si era positiva o negativa. Acá nada más es ver el dibujito. Entre -5 y 4, el verde clarito, a ver. Entre -5 y 4, ahí. -5, ¿dónde está el -5, chicos? Acá. Por ejemplo, entre -5 y -4. Por ejemplo, este. Me fijo en la imagen de esa X. ¿Se ve lo que estoy haciendo? Me estoy parando en cada intervalito y me estoy fijando el signo de la derivada. ¿Qué signo tiene la derivada? ¿Se entiende esto? ¿Vamos hasta acá? ¿Más o menos? ¿Cómo te das cuenta del ciclo? Acá.
un intervalo era el primero era de menos 5 hasta menos, perdón, cualquier cosa estoy diciendo. Era de menos infinito a menos 5. Era este el intervalo, desde menos infinito a menos 5. Todo esto que estoy pintando en naranja, ¿se ve? Entonces, ahí tomaban un X cualquiera, tomo un X en ese intervalo y me voy hasta el dibujito. El dibujito está allá abajo. ¿Está bien? Esa imagen, la imagen, muy bien, usuario. ¿Cómo es tu nombre, usuario? No me gusta decir tu usuario. Belén, exacto, Belén. Ahí decimos, recuperamos lo que dijo Belén. Bien, entonces yo tomo un X cualquiera en el intervalito y me fijo y me voy hasta el dibujito. Si el dibujito es negativo, entonces pongo que F' es negativo. ¿Se ve? Belén ya nos dio una conclusión. Aguántame 2 segundos, Belén. Ya voy a lo que vos decís, que está muy bien. El otro intervalito era entre menos 5 y menos 4. Ese cachitito nomás. ¿Se ve? El cachitito verde. Entre menos 5 y menos 4. Te paras en un X, eso era lo que hacías con el profe. Te paras en un X, ¿en cuál? En el que vos quieras, no tardes 3 años en eso. Y te fijas en la imagen. ¿Está bien? Te fijas en la imagen. Esa imagen es positiva o negativa. Positiva. Y eso fue, creo que lo puse sí. Vamos con el otro. El otro intervalo era desde, ¿alguien lo tiene por ahí? De menos 4 hasta 1. El lila este. Bueno, no se ve el que es lila, pero a ver. El lila. Tomo un X cualquiera y me paro y me busco la imagen. ¿Es positiva o negativa? Exacto, Matías. ¿Se ve? Me tomo un X en el intervalito lila y me voy hasta la imagen. Es positiva. Sí, señores, muy bien. Entonces acá voy llenando, positiva. A ver, en el intervalo 1, 3, lo hago de celeste. Intervalo 1, 3. Desde 1 hasta 3, el celeste. En el celeste, si ustedes toman un X acá, se fijan en la imagen, ¿qué les queda? ¿Positiva o negativa? Positiva. Ahí voy, Belén, ¿eh? Voy a la conclusión. Mi objetivo lo corrijo, Belén, ¿eh? ¿Qué me dijeron? Cero memoria tenía el profesor. Y quiero acordarse lo que dijo Belén, que fue hace 3 años. ¿Eh? Bien. Uno más. En el cachito entre 3 y 4. Tomo un X ahí en ese pedacito rosita. ¿Qué pasa con la imagen? ¿Cómo es? ¿Se ve eso? ¿Vamos hasta ahí? Negativa. Oh. Ya están hartos, ¿no? Y porque nos quedaron muchos puntos críticos. Por favor, que no les demos más de 3 en el parcial. No termina mal el cuadro este. De 4 más infinito. Tomo un X acá. Me fijo en la imagen. ¿Positiva o negativa? ¿Vamos? ¿Saben qué fue lo que dijo Belén hace un rato? No sé si la leyeron. Voy a borrar. Lo que dijo la compañera que está conectada fue, la derivada va a ser positiva siempre que la función esté por arriba del eje. Claro, la derivada es positiva, las y son positivas siempre que está por arriba del eje. Y va a ser negativa cuando esté por debajo del eje. Está muy bien, claro. Entonces, en el primer intervalito de menos infinito hasta menos 5,
Fíjense que el dibujito caía debajo del eje X. Por eso era que las imágenes de F' son negativas. ¿Sí? Va a ser positiva F' cuando esté arriba del eje. Por eso en todo el intervalito entre -5 y -4 me quedó positiva porque está arriba del eje. Entre -4 y 1 está arriba del eje, me quedó positiva. ¿Se ve? Entre 1 y 3, positiva, está arriba del eje. Entre 3 y 4, negativa, está abajo del eje. 4 más infinita, positiva, está arriba del eje. ¿Está? Está muy bueno eso que nos dijiste, Belén. Muy bien. Entonces, yo ya estoy en condiciones de ver dónde hay un máximo mínimo. ¿Dónde cambia de signo la derivada? ¿Dónde se dan los cambios de signo? No hay en todos lados, ¿eh? Acá hay un cambio de signo. ¿Dónde más? Uno más, no. Ah, no, dos más. Este y este. O sea, en -5, en 3 y en 4. Los cambios de signo. En -5 pasó de negativa a positiva. En 3 pasó de positiva a negativa. Y en 4 de negativa a positiva. ¿Vamos hasta ahí? Bueno, todo bien, ¿no? Pero estaría buenísimo. A ver, en x igual a -5. Si yo quiero decir qué hay en -5, si la derivada es negativa, ¿qué hacía la función? Decrece. Y después empezó a crecer. ¿Qué hay en -5? Mínimo relativo. En 3, la función, la derivada es positiva. La función, ¿qué pasa si la derivada es positiva? Uy, la función crece y después decrece. ¿Qué hay en 3? Máximo relativo, máximo relativo. Y en 4, si decrece y después crece, mínimo relativo. En x igual a 4. ¿Vamos hasta ahí? Entonces, fíjense cuál es la diferencia entre los ejercicios. En el que hicimos la otra clase, les dimos la fórmula de la función y ustedes tuvieron que sacar la derivada para encontrar los puntos críticos y hacer la tablita con el signo de la derivada, pero haciendo cuentas. Y en este no hay que hacer cuentas, pero hay que mirar bien. Los puntos críticos, donde la derivada es 0, son las raíces de la derivada. Y cuando la derivada no existe, eran los huequitos de la derivada, ¿sí? Y el segundo paso, tengo que ver cuándo es positiva y cuándo es negativa. Positiva que quede arriba del eje, negativa que quede abajo del eje. Y ahí me fijo si hay cambio de signo. ¿Vamos? Bien. ¿Cómo vamos en sumo? Pero uno no se debería llamar Sí. absoluto. Seguramente que hay alguno absoluto, pero ni idea cómo hacerlo.
seguramente va a tener un máximo o mínimo absoluto esta función. El tema es cómo encontramos cuando hay tantos puntos relativos. Esta es la función derivada. Si yo tuviera la función original, a ver qué. Mira, ya nos vamos a anticipar al tema que viene. Pregunta del millón. Pregunta del millón. ¿Qué función cuando vos la derivás te da 2x? X al cuadrado. ¿Es la única o pueden inventarse alguna otra que cuando vos la derives te dé 2x? X al cuadrado, acá están diciendo, ¿se escuchó la pregunta, chicos? ¿Allá? Estoy preguntando qué funciones tienen como derivada ¿qué dije? 2x. Me dijeron x al cuadrado. Y ahí Camila, claro, lo mismo que me están diciendo acá. Claro, x al cuadrado más un numerito también te da derivada 2x. ¿Estamos de acuerdo? Porque la derivada de las constantes te da 0. Bien. Entonces, ese dibujito que yo mostré es el gráfico de la derivada. Ahora, ¿cuántas funciones tienen a esa función como derivada? Infinitas. Si vos a la función original, que no la sabemos, le sumás una constante, su derivada va a seguir siendo el dibujito que yo les mostré. O sea, yo no puedo tener bien exacto cuál es la función. Entonces, no puedo dar exactamente el máximo o mínimo. Ahí lo que estoy diciendo es a quién tiene una pequeña detalle. Pero bueno, no importa, no vamos a detener eso. Vamos a ver los máximos y mínimos absolutos para los que se quieren anticipar, máximos y mínimos absolutos de algunas funciones en particular, no tan difíciles como esa. Hay clase de consulta después. El profe que viene va a explicar ejercicios para obtener máximos y mínimos y les va a sacar cualquier otra duda que ustedes tengan de temas viejos. ¿Eso es lo que preguntabas, Rocío? Bien. Ahora, sí, esto hasta ahora no dije nada nuevo. ¿Cuánto tiempo pasó de la clase? 1 hora. Tengo 1 hora para dar el tema de hoy. Bien. ¿Cuál es el tema de hoy? Otro método para determinar los máximos o mínimos. Pero otro método para el paso 2. ¿Cuántos pasos había para encontrar máximos y mínimos? Primer paso que había que hacer. Primer paso para máximos y mínimos, en Zoom pueden escribirlo. Encontrar los puntos críticos. Primer paso. Ese paso lo tienen que hacer sí o sí. ¿Sí? El segundo paso es el que les voy a dar una opción. Que no sé si es mejor o peor, pero bueno, se la doy porque está en la mayoría de los libros. Los puntos críticos, a ver, ¿cuáles eran los puntos críticos? Repasamos. Cuando la derivada es 0 o no existe. ¿Está bien? Derivada 0 o no existe. Bueno, este método, mira que no está tan bueno, sirve solamente para los puntos críticos donde la derivada es 0. No sirve para los puntos críticos donde la derivada no existe. O sea, solo sirve para cuando la curva es muy suave. Si no existe es porque había un piquito, algo raro, bueno, ese no nos sirve este criterio. Por eso siempre damos primero el otro, porque es más general. Este criterio que te dice, bueno, a ver, funciones que sean muy suaves son la función x cuadrado, lo voy a hacer lo voy a hacer acá en el pizarrón.
Bien, entonces, lo que quiero que pensemos ahora es funciones, no me acuerdo el nombre si es este, pero bueno, en la función x al cuadrado, en la función menos x al cuadrado. Función x al cuadrado, muy bien, debería ser bastante rápido el dibujito. Función menos x al cuadrado, algún compañero en Zoom que quiera dibujar menos x al cuadrado. Yo hice la más fácil, viste qué mal, ¿no? X al cuadrado era más fácil. La menos x al cuadrado, ¿cómo se hace? ¿Alguien se animó o no? Bueno, viendo, ahí sí la maque era más para abajo. Pero estamos viendo que estas funciones, la roja o la negra acá, ¿qué tiene en x igual a 0? Sí, tiene una raíz, pero con máximo y mínimo. Tiene un mínimo. Y la roja, el 0, tiene un máximo. Yo ahora me voy a quedar, siempre era lo de encontrar máximos y mínimos, ¿eh? El primer punto era encontrar los puntos críticos. Pero este criterio sirve solo para los puntos críticos, sirve solo para los puntos críticos donde la derivada es 0. No me sirve para los cuando no existen. Por eso dibujé estas funciones que son bien suaves, son curvas estas funciones. ¿Está bien? Entonces, el primer paso es los puntos críticos. Entonces, acá puntos donde la derivada es 0. ¿Cuál va a ser el segundo paso? Deriva 2 veces la función x cuadrado. Si yo la derivo una vez, ¿qué me queda? Derivala otra vez. Derivemos una vez la función menos x cuadrado, que prima. ¿Qué nos queda? Menos 2x. Derivala otra vez. Menos 2. Acá quiero que aclaremos una cosa. Pregunta. G de x es menos x cuadrado, ¿sí? Si yo les pido g de 1, ¿qué tienen que hacer? G de 1. ¿Reemplazar en dónde? La x en la g. Si los pido g de menos 4, ¿qué van a hacer? Reemplazar en menos 4. Si les pido g' en 1, g' en 1, ¿cómo vamos en Zoom? ¿Qué hacemos? Si pido g' en 1, ¿en dónde se reemplaza? En la función derivada, ¿estamos todos de acuerdo? Si pido g' de menos 8, reemplazarán la x por menos 8. ¿Qué pasa si pido g segunda en 1? ¿En cuál reemplazaría? En teoría tendría que reemplazar ¿dónde? En la segunda derivada. Pero, ¿cuánto me va a dar g segunda de 8? G segunda de menos 1. ¿Cuánto me da? Siempre da menos 2, ¿no? ¿Está claro eso? Porque es constante. En cualquier x. A ver, en 0, en donde está el máximo, ¿cuánto vale la derivada segunda? Menos 2. Y en otro punto, lo que quiero decir que la derivada segunda, por ejemplo en 1, si yo les pidiera la derivada segunda en 1, es menos 2. La derivada segunda en 0 es menos 2, pero quiero en todos los x. ¿Está bien? Esto que les voy a hacer acá me sirve si ustedes han hecho el paso 1. El paso 1 es encontrar los puntos críticos. Para este criterio solo sirve
que la derivada sea 0. ¿Estamos de acuerdo que la derivada primera es 0 en los dos? Si yo hago una recta tangente, ¿se ve? La pendiente es 0. Bien. ¿Cómo es la derivada segunda en el mínimo? La derivada segunda, derivo 2 veces, es positiva. Y si hay un máximo, la derivada segunda es negativa. Pero siempre, esto es el paso 2. Recuerden, repaso 2. El paso 1, ¿cuál era? Encontrar los críticos, ¿sí? Va a haber un mínimo si la derivada segunda es positiva. Va a haber un máximo si la derivada segunda es negativa. Pero siempre que hayan encontrado el punto crítico. ¿Por qué? Porque voy a las preguntas que hago siempre. A ver. Pregunta para pensar. Siempre que la derivada segunda sea positiva, por ejemplo, ¿hay un mínimo? Para pensar, a ver. Siempre que la derivada segunda sea positiva, ¿hay un mínimo? ¿Qué dirían? Fíjense en la función menos x, x al cuadrado. ¿Está bien? La derivada segunda, ¿cuánto les dio en la función x cuadrado? 2. ¿En qué x? En cualquiera. ¿Y en todos los x tiene mínimo x al cuadrado? Ahí está. ¿Se entiende? O sea, ¿y por qué? ¿Qué está fallando? O sea, la respuesta acá, siempre que la derivada segunda sea positiva, ¿hay un mínimo? No. Por ejemplo, si vos tenés f de x igual a x cuadrado, la derivada segunda es 2. Pero el mínimo solamente está en 0. ¿Está bien? Pero solo tiene mínimo, no en todos los x. ¿Se entiende por qué falla? ¿Y por qué es lo que no chequeé? ¿Con qué me quedé? Me quedé solamente con el paso 2. Y si es 2, ¿quién viene antes del 2? El 1. Lo que no estaba chequeando es que fuera punto crítico. ¿Está bien? Siempre que la derivada segunda sea positiva, ¿hay un mínimo? No, solamente si había un punto crítico donde la derivada valía 0. ¿Está bien? No lo hagan incompleto. Esto es un paso 2. Paso 2 significa que hay algo antes, ¿sí? Tenía que ser crítico, si no, no. ¿Vamos hasta ahí? Bueno, entonces, ¿saben qué pasa? Yo no les he hablado de la potencialidad de esta derivada segunda. Así como f', me hablaba del crecimiento de f segunda también me va a decir algo de f. ¿Qué cosa me va a decir? La formita. Me va a dar la curvatura de f. Me va a decir si tiene formita de cuchara para arriba o cuchara para abajo. ¿Está bien? Esa es la potencia de f segunda. Más que nosotros los damos a f segunda justamente por eso, no por el criterio, pero sirve. Pero bueno. Entonces yo quiero, bueno, ahora si quieren hacemos un ejemplo de cómo usar este criterio para encontrar máximos y mínimos,
pero quiero después que retomemos la idea principal de la derivada segunda. Entonces, f', crecimiento de f. Esto es lo que van a tener que saber para el parcial. F segunda, curvatura, concavidad de f. De f. Cuando tiene forma de, mira, y te lo dice, una sonrisita es positiva. Cara amargada es porque la derivada segunda es negativa. ¿Está bien? Esto lo voy a retomar después. Ahora quiero que hagamos un ejemplo de usar este criterio de la derivada segunda para obtener máximos y mínimos. ¿Le parece? Después retomamos esta idea que es la más importante, la de concavidad. Recién me acaban de corregir que puse f' de la derivada segunda de x cuadrado, le puse, me olvidé ponerle otro tilde, parece que f' vale 2, perdón. Los que no lo vieron van a quedar con eso más. Espero que sigan viendo el video. Bien, entonces, esto es lo que no quiero que pierdan, ¿eh? El corazón de la derivada segunda no está en decirnos si hay máximo o mínimo, ¿eh? No está en eso el corazón, lo más importante de la derivada segunda. Lo más importante de la derivada segunda es decir la curvatura. Es si la función es así o si la función está enojada. Si la función tiene esa formita, la derivada segunda es positiva, y si la función tiene esta formita, acá la derivada segunda es negativa. ¿Está bien? Eso es lo más importante de la derivada segunda, no lo de los máximos mínimos, que también me sirve, es cierto, pero el corazón es este. Por ejemplo, en una premisa lineal que tiene negativa va para abajo y positiva va para arriba, eso me garantiza que es, si es negativa o positiva, la curvatura. ¿Cómo? Pero si es lineal, la derivada segunda. No. Lo que digo es que lo quiero asemejar a una función lineal que prima segunda me da -2. Entonces esto me está asegurando que la curvatura va a ser negativa. Por ejemplo, en las funciones lineal, la m, la pendiente, cuando es negativa, me asegura de que va a ser negativa la forma de la función, ¿o no? No, porque, ¿qué pasa? En la función, acá hay una pregunta que de Miqueas, bueno, me está diciendo, a ver, a ver si estoy interpretando bien. Si vos tenés una función lineal y es decreciente, la pendiente te está dando información de la curvatura, ¿eso es? No, está dando información de que va a ser decreciente, va a ser negativa. De que va a ser negativa, pero va a ser negativa ¿quién? La pendiente. Bien, pero, o sea, si yo tengo una función lineal, la función es lineal, m por x más b, y esa función, y la m es negativa, entonces la función es decreciente. ¿F decrece? Sí, está perfecto eso. Pero esto, la derivada segunda, de hecho, cuando usted, a ver, esto es un buen ejercicio. Si ustedes, si f es esta, m por x más b, ¿cuánto vale f'? ¿Derivan a una vez? ¿Cuál es la derivada de f'? Llegan al final, estas preguntas son del final cuando les faltan un par de puntitos, les hacemos preguntas así.
La derivada de esta es m. Bien. O sea, f' es m. La derivada segunda. ¿Y cuánto da? La derivada de la m. 0. La derivada segunda de las lineales. ¿Estamos ahí? ¿Se ven su? ¿Cuál es la derivada segunda de una recta? ¿Se ve que es 0? ¿Y por qué? Porque si la f segunda me da información sobre la curvatura, ¿las rectas tienen curvatura? No, por eso me da 0, ¿sí? Pero sí es cierto, a ver, por eso es importante que distingan. La derivada, la de f', me da información, la derivada primera me da información si f crece o decrece. La derivada segunda me da información de la concavidad. ¿Está bien? Derivada primera, crecimiento. Derivada segunda, concavidad. ¿Está claro eso? Igual eso lo vamos a retomar. Eso es difícil y lo vamos a retomar. Este tipo de preguntas, darme cuenta que la derivada segunda de una recta es 0, chicos. Ustedes dirán, ¿cómo les resultó eso hoy? Que la derivada segunda de una función lineal les dio 0. ¿Les resultó fácil? Bueno, pero en el momento de un examen, viste que uno está nervioso y te preguntan eso y qué sé yo, ay, cómo eran las derivadas. Y es una pavada, pero bueno, por ahí esto, para eso lo retomo después, de lo de la concavidad. Lo retomo después y vamos a usar, ¿qué se usa? De la derivada segunda para máximo y mínimo. Retomamos después lo de la concavidad, que eso tiene lo suyo. A ver, conclusión. El meme no es porque sí, ¿eh? Es porque es importante. Si tenés que la función es continua y la derivada primera vale 0, si la derivada primera vale 0, ¿qué era x cerito? Un punto crítico, muy bien. Bien, entonces tengo un punto crítico, tengo el paso 1, acuérdense que esto es el paso 1, verificar que haya punto crítico. Entonces, ¿cuándo había un máximo? ¿Cómo tiene que ser la derivada segunda? Negativa. Si yo no me lo acuerdo, hago el dibujito. La f tiene que ser así, entonces está enojada, derivada segunda negativa. Si f tiene un mínimo, el dibujito de la función tiene que ser así, carita feliz, la derivada segunda es positiva. Sí, digo como para acordarse. Carita feliz, derivada segunda positiva. Bien, entonces vamos a usar este criterio para hallar los máximos y mínimos de la función que está ahí. Borro el pizarrón y copio esa función y la hago.
Bien, entonces, la consigna es hallar. ¿Cómo vamos en Zoom? Hallar de nuevo máximos y mínimos relativos usando el criterio de la derivada segunda. De la derivada segunda. Entonces, tenían dos pasos. Primer paso es puntos críticos y el segundo paso era el chequeo, ¿sí? Puntos críticos. ¿Qué eran los puntos críticos? Donde la derivada es cero o no existe. Bien. ¿Podemos sacar la derivada? La derivada de x al cubo menos 3x cuadrado. ¿Alguien puede hacer cuánto da esa derivada? 3x cuadrado, me dicen. Menos 6x. ¿Vamos hasta ahí? Bien. ¿Cuál es el dominio de la función derivada? Recuerden que siempre una función tiene que ir pegada a su dominio. ¿A qué números lo puedo elevar al cuadrado? Multiplicarlo por 3. ¿A qué número puedo multiplicarlos por 6? Bueno, o sea, el dominio, todos los reales. O sea que acá no voy a tener nada. ¿Está bien? Existe siempre esto. Existe siempre. Bueno, me concentro en derivada igual a 0. Derivada igual a 0. Entonces tendré que hacer 3x al cuadrado menos 6x igual a 0. Ahí pueden hacer varias cosas. Acá pueden hacer Bhaskara. Si alguien... Bhaskara sí lo saben. Yo me enteré de Bhaskara cuando vine a Comodoro. En Córdoba no se llama, no le dicen Bhaskara. Pero bueno. ¿El A cuánto vale acá? Bhaskara es esto, menos B, más o menos, alguno cordobés o alguno que no sepa. A esto le dicen Bhaskara acá. Está bien. No, le decimos la fórmula resolvente. Está más fiera esto. Es mejor Bhaskara, ¿no? Y acá me están tirando otras ideas. No, no tengo ganas de Bhaskara. Factor común me dicen. Muy bien, muy bien. Factor común 3x. Factor común de x menos 2. ¿Y por qué está bueno? Porque una multiplicación da 0 cuando alguno de los factores es 0. ¿Está bien? Entonces de acá despejo, el 3 pasa dividiendo, me queda 0. El 2 pasa sumando, me queda 2, ¿no? Entonces, ya están los puntos críticos. Los puntos críticos son 0 y 2. Ahora sí me concentro en el paso 2, el chequeo. El chequeo con la derivada segunda es derivada segunda positiva, carita feliz, ¿qué hay? Mínimo. Derivada segunda negativa, la función está enojada, hay máximo. ¿Está bien? Entonces, derivada segunda no la tengo. Bueno, ¿podemos hacer la derivada segunda? La derivada primera es 3x al cuadrado menos 6x. La derivada segunda, eso me había faltado recién en el pizarrón, no le había puesto las dos a la derivada segunda. Que me corrigieron acá. Bien, a ver. Menos. Bien. ¿Qué puntos críticos habíamos obtenido? Nuestros puntos críticos, 0 y 2.
tengo que reemplazar la derivada segunda en 0 y reemplazar la derivada segunda en 2 y fijarme cuánto da. A ver, 6 por 0 menos 6, esto les da, ¿se alcanza a ver allá? Sí. Y la derivada segunda en 2, 6 por 2 menos 6, ¿cuánto da? Bien, entonces, en 0, la derivada segunda dio positiva o negativa. Es negativa. En 2, la derivada segunda me dio conclusión. ¿Qué hay en 0? En x igual a 0. Nosotros tuvimos que f' de 0 valía 0. Y la derivada segunda es negativa. Entonces, ¿qué hay en 0? Máximo relativo. En x igual a 2, f' en 2 vale 0. O sea, estoy repitiendo porque se acuerdan de poner el paso 1, ¿eh? Y f segunda de 2 me dio positiva. Entonces, ¿en 2 qué hay? ¿Se ve? Pero ¿por qué no hicimos esto? Fíjate, el cuadro era eterno, ¿te acordás? El cuadro que hacíamos no terminábamos más. Pero ¿qué pasa? Esta solamente me sirve cuando la derivada primera es 0. Yo no les puse este ejemplo porque sí. Usé un ejemplo donde no había puntitos que no existían, porque si no, no te sirve este criterio de la derivada segunda. ¿Es más rápido? Sí, pero si hay puntos donde la derivada no existe, no te sirve. O sea, eso ya lo descartan de entrada. Si ustedes en el paso 1 encontraron puntos donde la derivada no existía, olvídense del criterio este, ¿sí? Van al eterno. Pero bueno. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Se entiende? ¿Pasamos a lo que sigue? Sí. En la derivada segunda. Ah, sí, 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 sí. Sí, sí. Por el domingo. Acá hay una pregunta muy importante. ¿Estamos con los puntos críticos? Puntos críticos son los puntos donde la derivada es 0 o donde la derivada no existe. Puntos donde la derivada... Fíjense, si yo les doy... Fíjense la diferencia entre el dibujito que hicimos al principio y en este. Cuando tienen la fórmula de la función, para, si no, no ven los chicos. Bien, ¿qué les decía? Que cuando tienen la fórmula de la función, ustedes sacan f',
La tengo acá. Para igualarla a 0, bueno, van a tener que hacer algún trabajito algebraico y obtener los X. Ahora, ¿cómo saco esto de no existe? Se tienen que fijar en el dominio de F', ¿está bien? Dominio de F'. Y había tres cosas que podían generar problemas en el dominio: las divisiones, las raíces de índice par y los logaritmos. Si no hay raíces de índice par, una división o un logaritmo, es que el dominio son todos los reales, como fue este caso. Si el dominio es todos los reales, ya está, no tengo ningún punto crítico en ese. Eso es porque yo tengo la fórmula. Pero acá una compañera hizo alusión a lo que habíamos hecho al principio. ¿Se acuerdan el ejercicio que hicimos al principio? ¿Yo qué les di? Les di un gráfico. Bueno, no me lo voy a acordar, pero les di el gráfico. Claro, les di el gráfico de F', ¿sí? Entonces, cuando tienen el gráfico de F', los puntos donde la derivada es 0, la sacaban de las raíces, ¿sí? De las raíces. No era este exactamente, pero bueno. Y los puntos donde la derivada no existía, los sacaban de los huequitos. ¿Está bien? De los huequitos. Claro. Y me dice la compañera, claro, acá qué huequito tenés. Si vos tenés la fórmula, ¿de dónde la sacas a donde no existe? No, no hay huequitos. La sacas del dominio de F'. Tenés que pensar en el dominio de F'. Muy buena pregunta. ¿Vamos ahí? Entonces, resumiendo hasta aquí, resumiendo, ¿cómo encontramos? No dijimos nada de los absolutos, le dejamos lo más difícil. Primero, encontrar los puntos críticos. Siempre es lo mismo, siempre encontrando los puntos críticos primero. ¿Cuáles eran los puntos críticos? Ve que se olvide de uno de los dos, lo veas. A ver, ¿cuáles eran los puntos críticos? Comisión 1, híbrida. Derivada 0 o en su... No están dormidos, ¿eh? No los veo en el chat. Derivada 0 o no existe. Eso, muy bien. Estamos atentos, ¿no? Pasa que es muy difícil por ahí estando en tu casa o estando en donde estés. A veces lo tomás en el colectivo, en la clase, donde estés. Es muy difícil, o en el trabajo. Es muy difícil no distraerse. Entonces por ahí, no sé si están o no están. Pero están ahí los chicos presentes. Bien, y para el segundo paso, entonces, puntos donde la derivada es 0 o donde la derivada no existe. Y para el segundo paso vimos dos formas de chequear. Dos formas de chequear. Con la derivada primera tiene que haber un cambio de signo de la derivada primera. Cambio de signo de F'. Tiene que pasar o de positiva a negativa o de negativa a positiva. ¿Está bien? Cambiar de signo. ¿Qué pasa si la derivada primera pasa de positiva a negativa? La función crece y después empieza a decrecer. ¿Qué hay ahí? Un máximo. Si la función decrece y después empieza a crecer, un mínimo. Y el criterio de la derivada segunda. Derivada segunda, a ver más oscuro. Derivada segunda positiva, la función está contenta. La función está contenta. ¿Qué hay ahí? Mínimo. Derivada segunda negativa, la función está enojada. Hay un máximo. Siempre son relativos estos, ¿eh? Relativos. No he dicho nada de los absolutos. ¿Vamos hasta ahí? Recuerden que no era el corazón de la derivada segunda. A ver. Mira. ¿Qué significa esto?
Que no me anda la computadora, no. Que terminamos. Bien, pero quiero darle un cierre. Pará, no se entusiasme. Pará que voy a cerrar con lo más importante. Ya se van todos. Se descontrola la clase. Bueno, a ver. ¿Fui demasiado rápido? ¿O se entendió? ¿Van bien? ¿Bien? Bueno, a ver. Antes de irme, cierro con esto. El corazón de análisis 1, digamos. Corazón. A ver. F', voy a ponerlo así y ya van a saber la semana que viene. No, ¿qué día es hoy? Lunes. El miércoles van a saber de este día. La derivada primera me dice si F crece o decrece. ¿Estamos de acuerdo? ¿Crece o decrece? La derivada segunda, esto quiero que se lleven, no es lo más importante la derivada segunda de los máximos y mínimos. Llegan al final y siguen diciendo que es para sacar máximo y mínimo. No, la derivada segunda no es su objetivo. Derivada segunda me dice si F es cóncava. Cóncava es así. O F es convexa. Carita triste. Y aquí hay diferencia. Si ustedes buscan en Google, van a encontrar muchos libros, mucha bibliografía, donde está al revés. Donde está al revés. Y ahí es importante que tengan en cuenta, para nosotros cóncava es así como la x cuadrado. Convexa es como la menos x cuadrado. ¿Está bien? Porque vos vas a encontrar, guarda acá con el tema de googlear, o puedes googlear, pero tené cuidado. Si le llaman al revés que nosotros, no lo uses porque te vas a confundir. ¿Sí? Bien. Este es el corazón de la derivada segunda. Decirme si es cóncava o convexa. A la cuenta de 3, me dicen quiénes son estas funciones que acabo de dibujar. A ver en Zoom si quieren escribir quién es cada una. ¿Quién es? La de la izquierda. Esta es un logaritmo. Y esto es la exponencial. Bien. Bien. ¿Podemos decir el signo de la derivada segunda? Fíjense si es carita contenta o carita triste. Si tiene esta formita o esta formita. Si tiene carita contenta, entonces derivada segunda positiva. Si tiene carita triste, derivada segunda negativa. A ver, ¿quién tiene cada cosa? Derivada segunda, ¿qué signo tiene acá? Muy bien. Derivada segunda, el exponencial. ¿Se ve eso? Si tomo la sopa o se me cae toda, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Bueno, pero no se confíen tanto. ¿Por qué? La derivada segunda, y ahí viene lo difícil. ¿Cómo obtienen? Ustedes tienen una función. La derivada primera, ¿cómo la obtienen? Derivando esa función. La derivada segunda,
hay que derivar la derivada primera. Fíjense en la derivada primera. Están parados acá. Tienen f'. La derivada segunda, ¿qué es de la derivada primera? ¿Cuántas veces derivaste la derivada primera para obtener la derivada segunda? ¿Qué? Una, ¿no? Para la derivada segunda, ¿cuántas veces derivaste la derivada primera para llegar a la derivada segunda? Una sola vez. La derivas una sola vez y te caes en la derivada segunda. ¿Está bien? No estoy pensando en la función original. Estoy pensando en la derivada primera. ¿Cuántas veces tengo que derivarla para caer en la segunda? Una sola vez la tenés que derivar. Bien. Entonces, la derivada segunda me va a dar información sobre si f' crece o decrece. Porque la derivada segunda no es ni más ni menos que la derivada primera. Sí. La derivada segunda es la derivada primera de la derivada segunda. O sea que la derivada segunda me va a decir si f' es signo, si f' crece o decrece. De la f me va a decir la concavidad. De la f me va a decir la concavidad. Pero de la derivada primera me va a decir si crece o decrece. ¿Se ve? Y eso es lo que nos complica la vida. Eso lo retomamos el viernes. Bien. Recuerden que tienen clase ustedes a las 10:30.